Vamos. Ay, me encanta la magia de la radio y del streaming. Ay, sí. Es 1, como 2, que 3 y aparecimos 3. es como que me trajo, que me saque del baño Chris Angel, que es el que me trajo. Aquí. ¿Lo veían a Chris Angel? No, no sé quién es Chris Angel. Chris Angel, sí, vos sí. Es como un David Copperfield, pero para mí más piola. Ah, mira. Ay, Un Justo mago, estuvimos hablando de pero que magia. hacía magia en la calle. ay, bueno, si hay imagen. Un divino. No tengo ni idea quién es. Un Lindo, potranco. lindo, Sí, lindo. aparte potro. Mirá. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, están? Bienvenida. Bienvenida a la Gracias, no Argentina. salgan. Es una trampa No. el afuera. Sí. Llueve. Sí, cuando llegue Sí. llovía. Che, se adelantó la lluvia. Iba a llover hoy a la tarde. Decímelo a mí que me no traje paraguas. Uy. Él es Chris Ah, Angel. bueno. Pero es un papucho. Es un papirri. No sé cómo estará ahora. En Eso versión era, Shrek. era un papirri. Bueno. Che, está lloviendo ahora sobre la ciudad de La Plata. No está bueno. Salgan paraguas. No sean estupidis como soy yo. Como Traje soy yo. el paraguas. Yo no ¿Puedes uso creer que paraguas. no lo No, para, traje? Dani. Yo No me lo uso. compré. Algo contra nuestro favor. No estaba anunciado lluvia a la mañana. No estaba anunciado lluvia. Entonces, no estamos tan equivocadas. No, para nada. Te cuento que yo salí a la calle y así al patio, porque primero encontré un patio y después la calle. Sí. Salgo al patio y me tuve que casi medio cambiar porque me había puesto otra cosa y digo, no, me va a llover. Claro. ¿Viste? No. No, está lloviendo ahora, así que bueno, si no tienen que salir, no salgan. Igual el consejo más estúpido del mundo. que estoy dando. Si no tienen que salir, no Si salgan. Ay, Como, y sí, no tengo que salir. Bueno, maravilloso. La producción marcándonos los tiempos. Listo, ya. Están corriendo. ¿Para qué estamos? Esa fue la columna de Vonnegut Libros. ¿Listo? ¿Cómo andan? Bueno, yo estaba desde el principio, igual ya no vamos a decir nada nuevo. Nada que este pelado no haya dicho antes, presentacionalmente hablando. Bien. En realidad traje 2 libritos, pero para hablar de un solo librito. Ok, a ver. Pero estoy indeciso entre hablar del librito o hablar del personaje que escribió este librito. Porque una fluya. cosa es más interesante que la otra, Sí. y así sucesivamente ad infinitum. Hoy vamos a hablar de Alfred Jarry, autor y creador de Ubu Rey. Ubu Rey en realidad es una tetralogía de obras de teatro, pero que empieza con Ubu Rey, Ubu Roi en francés. Pero vamos a empezar por Jarry. Ok, Y después vamos a ir a dale. Ubu Rey. Dale. Jarry fue dramaturgo, novelista y poeta francés. Nació en 1873 y murió en París también. Nació en París y murió en París en 1907. Bien. Pasó una infancia bastante cómoda. Su padre, comerciante de telas, después de un par de infortunios, se mudan a Bretaña, donde les vuelve a ir bien, con lo cual pasa a ser una familia acomodada francesa. Y Jarry se va a París a estudiar en el Instituto Henri IV, para decirlo bien, Sí. porque si vos decís Henry tendría que decir Quatre. Entonces, y ahí tuvo como profesora Henry, precisamente, Bergson. Para quienes no conocen a Bergson, es uno de los mayores y más importantes estudiosos de la risa. Tiene un libro que se llama La risa. ¿En de serio? 1800 y ¿De pico. qué? Ah, Bueno. 1800 y pico. 1800 y pico, que es una de las investigaciones más logradas sobre esta característica del ser humano. Les cuento un poquito sobre la premisa de este libro, porque creo que tiene un montón que ver con la visión del mundo que luego iba a tener Alfred Jarry. Y esta es una percepción mía, ¿eh? Dale. Me la autoadjudico porque no la leí en otro lado. Si alguien la tuvo, la compartimos. Dice Bergson: la risa es un gesto social que castiga la mecanización de la vida. Ocurre cuando un cuerpo no se mueve, el ritmo de la vida, por ejemplo. Cuando alguien tropieza, cuando una idea no se adapta a las nuevas situaciones o cuando se trata a alguien como cosa. Así, quien ríe es la sociedad, que al igual que la vida, su ley fundamental es la de nunca repetirse. La idea de reglamentar administrativamente la vida se halla más extendida de lo que parece, escribe Bergson. Justo hoy hablaba con mi viejo, que me junto los martes a tomar mate con él, acerca de, ¿vieron cómo proliferó Alta Coimera, el jingle? Sí. Si vos no sabés leer los tiempos del humor popular, vas a perder. Le decía, ¿no? Y cuando la sociedad se ríe, fíjate de que se ríe porque es interesantísimo. Recomiendo que lean La risa de Bergson, porque es un tratado maravilloso. Hay un filósofo. ¿Es Demócrito? Lo voy a googlear, ¿eh? Sí, yo no tengo idea. Si no es Demócrito, es Heráclito, que tiene una postura política y su objeto de estudio, su objeto de filosofía es la risa. Mirá. Qué lindo. Lo estuve leyendo hace muy poco, recomendado por mi psicoanalista. ¿En serio? Sí, Uy, sí, qué sí, buena sí, onda. sí, porque hay algo de, no de la risa.
La risa política, digamos, Claro, ¿no? No la risa estúpida de reírnos. Es que la risa como estúpida... entrar en una cosa así medio de... vamos a reírnos de todo, que... No. La risa como alternativa a lo que es la inmundicia del mundo. Digamos, ¿no? Ese mundo que no podés cambiar, ese mundo que está lleno de lugares donde no entrás, tenés que entrar con fuerza y demás. La el risa sinsentido de la vida. Que trae un mensaje y no quedarte con la risa, sino con el mensaje, pero el canal es la risa. Claro, pero... ¿La risa es verdadera o es gesto? Yo tengo esa postura. Digo, esa de, me voy a reír de todo. Es como el que dice, soy apolítico. Está siendo político. Claro. El que dice, me voy a reír de todo. No te estás Claro, no te estás riendo de todo. No te estás riendo, estás haciendo un Demócrito gesto. es conocido como el filósofo que se ríe. Ahí está. Porque consideraba que el buen ánimo es el objetivo de la vida. Exacto. Y que la risa puede aliviar las cargas y lo absurdo de la existencia humana. Eso. Hay un punto en donde vos empezás a dar vueltitas, perdón, me voy a poner medio filosófica. No, está buenísimo. En donde terminás dándote cuenta que la vida en realidad, la existencia humana es absurda. Es un absurdo. No hay mucha pregunta por Me das un pie por maravilloso. responderse. Entonces, ante eso, reíte, mi rey. Reíte. Bueno, muchas veces hemos hablado del poder del humor, que en algún Obvio. punto está Claro, relacionado. Obvio. claro. Precisamente, Jarry está considerado por varios, y yo soy uno de ellos, me sumo a esa consideración, del creador del teatro del absurdo antes que el teatro del absurdo. Ahí va, ¿ves? Así ¿Ves? que me diste un pie hermoso. No hay nada de esto preparado. Porque, no, de hecho Dani llegó corriendo de la Menos mal lluvia. que llegaste, Dani. Sin siquiera saber de qué iba a hablar. Así. Bueno, esto. Jarry, mientras estaba estudiando en Francia, con toda esta gente, terminó el bachillerato, empieza la universidad, mueren sus padres, muere primero la madre, después el padre en años sucesivos, y él hereda una cuantiosa herencia. ¿Quién no quisiera? Ay, por favor. Al mismo tiempo va a ser su condena a la larga, pero bueno, ya No. lo vamos a ver. Sí, Estoy bien así entonces. Vamos a ver, qué sé yo. No Ahí lo forcemos tenemos. nada. Ese es Alfred Jarry, Parece personajón. Johnny Depp. Tiene, ¿viste? Algo. Tiene un aire Johnny algo. Depp. Sí, lo hemos dicho alguna vez en círculos teatrales. Es como un Johnny Depp. Hay un flaco de La Plata que ahora no me puedo acordar el nombre, que Me también se le gustan tus parece. uñas, Gracias, un violeta. Hemos conseguido un violeta. Me gusta. Volviendo a Jarry, One More Time. Obtiene muy pronto un éxito literario, sobre todo con sus poemas en verso y su prosa, que para el momento es un disloque total. Y ahora vamos a llegar qué es lo que crea, porque además crea una ciencia inexistente con su literatura. Ok. Obviamente con esta fortuna y este éxito literario, que pasa en Francia, te aceptan en los círculos. Querido, y empieza a ir a los círculos, y ahí conoce a Marcel Schwab, uno de los grandes nombres del simbolismo. Sí. No voy a leerles lo que es el simbolismo. Acá me pasé. En la casa de Marcel Schwab y su mujer estrena la obra que tenemos entre manos, Hubo Rey. Ok. Por lo general, como él no tenía formas de hacerla teatralmente, antes de su estreno oficial y antes de estrenarlo en lo de Marcel Schwab, la hacía en su altillo con marionetas. Amo ese nivel de obsesión. O sea, esta obra me encanta, esta obra hay que hacerla. Y ahora cuando No vean- tengo actores. no tengo me actores. importa. Es la película del rey. ¿Viste? Cuando Claro, son maniquíes, son todos claro. maniquíes. Todos que los que oficiamos en el teatro tenemos un poco de eso. Bueno, no importa, voy a hacer igual. En un momento viene un amigo que tiene la cantidad de humor necesario, como decíamos, dale boludo, no vas a hacer esto, ¿te das cuenta? Vos abrazado al maniquí, te vas corriendo despacito y decís, bueno, no me importa. Bueno, un poco así estaba Jarry, pero le fue bien. ¿Sí? Primero empezó a laburar como periodista y en revistas literarias. Se peleó con todo el mundo. Se peleó con todo el mundo porque tenía un carácter Me gusta esa gente. altísimo, durísimo. Y arma su propia revista llamada Parinderon. Obviamente esta revista tiene 2 números que se termina porque se debe haber peleado consigo mismo, y pues, está muy bien. No tenés algo, Alfred Jarry, ¿quién te crees que eres? Vete de aquí, Alfred Jarry, deja de insultarme. Y se fue. No sé si fue así, pero vamos a creer que sí. Y ahí empieza a trabajar en uno de los teatros reconocidos de París, donde tiene lugar el estreno real de la obra, formalmente el 10 de diciembre de 1896, bastante antes que El Absurdo, ¿sí? Que se da en la década del 50, de 1950. En este momento, París era un lugar muy interesante. Les voy a leer un pedacito de este libro, que en realidad es otro libro, que se dedica al ajenjo Ah. y el uso del ajenjo, ¿sí?
lo recontra recomiendo. Fue saldado por alguna de las grandes editoriales argentinas que Qué cuando se linda cansan tapa. de sus autores los saldan. Qué lindo tapa, che, aparte, Sí, es una belleza. Es el libro que El cuido Dios mucho. Verde. El Dios Verde. Exacto, la diosa verde. La No me lo diosa masculices. verde. No me lo masculinices. Mirá. Jarry se había hecho amigo de André Gide y Oscar Wilde había dicho de él y su camarilla Claro. que Jarry era el más atractivo de todos. La. Que te lo diga Wilde. Hola, Oh. Wilde. La Wilde me dijo que soy el más Ajenjo atractivo. mediante. Ajenjo mediante. Y que parecía exactamente un muchacho que vivía de rentas. Claro, sí. Sí. Jarry le corría maratónicas carreras contra los trenes en bicicleta. Hay una foto por ahí que es muy linda de él en bici. A ver. Porque se dedicaba a la bici. Le voy a leer este pedacito porque es la presentación y lo que opinaron un par de ingleses que fueron a ver la obra Ubu Rey. Sweetman describe la obra como escatológica, insultante, absurda y cruda hasta el extremo. El actor que interpretaba a Ubu apareció vestido con un traje obsesivamente relleno, con un dibujo en espiral al frente. Amo los espirales gracias a Ubu. Y mi primer grupo teatral se llamó Merdre, que es el insulto que dice Ubu todo el tiempo. Que Dice con el que arranca la obra. Mierda y gran mierda. ¿Sabes lo que era en París entrar puteando a un teatro importante? O sea, mucho. Profiriendo una única palabra, dice Sweetman totalmente ofendido. Merdre, una modificación frenética, y se desató una pelea en favor y en contra de la obra. La audiencia se puso de ambos bandos. Los disturbios continuaron durante aproximadamente 15 minutos antes de que la obra pudiera continuar. No, claro, Qué lindo. un Canilla revuelo. libre de puteadas. Pero no eran puteadas. Lo que pone en conflicto Ubu, el rey Ubu, es la tontería del poder. Ahí va. Permanentemente Ahí va. pone en vista que una vez que estás en el poder, si no lo eras un poco idiota te vas a volver. Karina Coimera. Y que cuanto más idiota seas, probablemente adquieras mucho poder. Y el en algún absurdo de momento. todo eso. Y el absurdo de eso. Bueno, Y no lo saben lo que es. grotesco. Le decía a Flor, antes de arrancar la columna hoy, Julián Axat, antes del primer año de gobierno, escribe una columna en la que compara este gobierno con Ubu Rey. Y me parece que estamos en un momento ideal para que se lean el Ubu Rey. Ok. Sí, porque Ubu Rey es el Ah, mirá primero. qué piola. Les cuento cómo vienen los cuatro y después sigo A leyendo ver. un cachito del ajenjo. Ya empezó el despelote de Marchov, que no sabe ni para dónde va. Los Ubu son 4. Ay, les tengo que mostrar otra cosa linda más. Es tan bello este libro. Ubu Rey, Ubu en la colina, Ubu cornudo y Ubu encadenado. Ubu encadenado tuvo el privilegio de hacer la asistencia de dirección de Ali Durán en la Escuela de Teatro de La Plata. Epa. Ubu encadenado es tan maravilloso que se burla de l'égalité, fraternité y liberté de los franceses. Qué bueno. Entonces llega Ubu, después de haber perdido Polonia, después de haber perdido todo, a el país de los hombres libres, que son tan libres que están todo el tiempo discutiendo quién es más libre que quién. Entonces los Maravilloso. soldados le marcan al otro: estás en línea conmigo, si estás en línea conmigo trazaste una línea y no sos libre, 4 días de pena. Entonces, ¿qué hace Ubu? Para conquistar ese país se postula como esclavo. Claro. Soy tan libre que me postulo como esclavo. Qué cosa maravillosa. Y el los otros absurdo, dicen, ¿no? ¡ah! Es un genio. Tiene que gobernarnos este esclavo, porque somos demasiado libres. No, está muy bien. Está muy bien. Lean Ubu, porque realmente llega un momento que te destornillas y un momento que decís, esto es realismo. Esto es real. Esto es realismo. Esto es real, claro. No, y dentro de una tanto belleza. absurdo hay una lógica. Es una belleza. Vamos a leer un cachito más del estreno de Ubu antes de pasar a otra cosa. Yeats, el poeta inglés, y Arthur Symons estuvieron entre la audiencia. Para Yeats la experiencia fue perturbadora. Gritó en favor de la obra creyendo que se unía así a los radicales, pero todo el asunto le dejó un gusto desagradable. En lugar de la estética simbolista más introspectiva que apoyaba Yeats, vio en la obra algo de la grotesca vitalidad que caracterizaría a gran parte del siglo XX. Y quizás incluso el surgimiento de un totalitarismo. Más adelante, Breton describió los actos de Ubu como una anticipación tanto del fascismo como del estalinismo. Claro. Para Yeats, Ubu era el heraldo de las horribles cosas que vendrían. Después de nosotros, escribió Yeats sobre la obra, el salvaje Dios. Que un poeta como Yeats te dé ese golpecito, amigo. Para la obra fue estrenada, el telón de fondo
lo pintó Toulouse-Lautrec. Así. Trancu la cosa. ¿Sí? Era una manga de hippies que se juntaban. Qué lindo, a tomar ajenjo. Toulouse-Lautrec debe haber estado tomando ajenjo hasta Sí, tarde. olvídate. Entre prostitutas, opio y ajenjo le dijo, te lo pinto, pero te ¿Cuánto te puedo cobrar, No, y amigo? no te cobro nada. Y no te cobro nada. Claro. Porque además hay una presentación de Ubu que no la encontré, debe estar en alguno de los libros que tengo revoleados por todos lados, en la que él había contratado a una orquesta para que tocara la música original y unos escenógrafos, qué sé yo qué, y se lo lleva a un teatro más importante que el teatro de él, que ya era importante. Entonces pasa un tipo con un cartón pintado de mar y otro con una trompeta haciendo y dice, bueno, acá debía sonar una trompeta tal, pero no la afanó tal. Y esto ahora ustedes van a tener que convencerse que es el mar. Y así arranca la obra, toma, en tu cara. Algo que hasta 1980 seguimos usando y todavía hoy seguimos usando, ¿no? Digo, Urdapilleta, si pienso en Urdapilleta. Pero lo hace Porno y Helado. Porno y Helado Porno lo y hace, Helado tenés lo razón. hace en un momento que dice, en este momento tendría que estar sonando un tema de los Rolling Stones, pero no tenemos los derechos, ni la plata para eso. Bueno, eso. Y lo hace Lars von Trier en Dogville. Eso se empieza a habilitar con Jarry de nuevo, digamos, ¿no? Porque obviamente si vamos a los griegos, a las fiestas fálicas y demás, era vamos a darle y nos vamos a reír Qué de lindo, todo. che. Habría que Haber estado ahí. ¿Dónde querés traspolar tu Bueno, ahí? creo que lo Pero, dije alguna Dani, vez. podemos hacer algo acá. sin irnos pero nos tan conocemos lejos. todos, Nos nos conocemos mucho. Ahí también. Bueno, ¿qué te pensás? ¿Que Nos en Grecia no se conocemos mucho. conocían? Sí, Era no, pero poquito, acá, ¿eh? viste, estamos demasiado signados por la moral. Ese es un problema que estaría Desayunamos moralina todos los días. Bueno, vos arrancá y te seguimos, dale. buenísimo. Nunca sigan ese consejo. Yo una vez hice el trencito más triste de un casamiento, ¿eh? Porque me dije, vos arrancá, te seguimos. Claro, Éramos dos. no. En un momento me para un amigo, claro, habíamos amontonado, nunca nos dimos cuenta que nadie más se había sumado atrás de mi amigo. Mi amigo me dice, No hay che, que sumarse a frenemos. los trencitos. Hace como 5 minutos estamos dando vueltas solos. No se sumen a los trencitos. No es Nunca, si te dicen anda que te sigo, no. Pregunta cómo te van a Arrancá seguir. vos, cuánto, arrancá no. vos. Sí, Claro. yo te sigo a vos. ¿Ubu? Vamos a ver Ubu, pero que se me corrió el Me interesa el Ubu cornudo. El Ubu cornudo. El Ubu cornudo, en realidad, madre Ubu y padre Ubu comparten Sí. el poder. Podría citar a la dupla presidencial tranquilamente en este momento. Porque más allá que hablan de sexo, hablan de chanchadas, hablan de caca, hablan de romperse los cuernos, les importa muy poco lo sexual. Claro. Porque están en una todo el tiempo. O sea, el Ubu cornudo transita por otros lares. Ahí va. Ahí va. No voy a hacer análisis del Ubu cornudo, que para mí es más un puente hacia el último Ubu, el encadenado. Al encadenado. Sí, que consigue la libertad siendo esclavo. Pero tiene un poco Ahí de va, eso, ahí va. ¿viste? Te propone. Me gusta, lo que hace Jarry es esto: te propone un encadenado que es el rey. Te propone un cornudo que no le importa. O sea, te propone una palabra que contradice el acto. Está Ahí es donde buenísimo. nace la absurdidad. Claro, algo que buenísimo, supuestamente che. tendría que ser un conflicto, Algo que vos termina vas por el siendo algo título. más. ¿Vieron? Claro, vas por el título. Voy a Ahí hacer, está la voy a hacer rosca. una cita a los Simpsons. ¿Se acuerdan cuando Nelson, Bart y los demás consiguen los carnets de adultos y van a ver el almuerzo Sí, desnudo y Nelson sí. sale diciendo hay al menos 2 grandes mentiras en ese Sí, título? sí. Es eso. O sea, no hay ningún almuerzo y nadie está en pelotas acá. O sea, ¿qué pasó? ¿En qué momento nos engañaron de esta Claro. manera? Claro. Un poco juega con eso todo el tiempo, encanta. Jarry. Como dije antes, y para que se den una idea de la magnitud de esta obra en la historia del teatro, es considerada, ya lo dije, Marchov, ya lo dijiste. Acá, anécdota señalada en el libro del ajenjo. Vamos con la anécdota señalada, que viene un poquito después de la que les leí, porque es casi todo un capítulo dedicado a Jarry y su consumo. ¿Sí? Kate Beaumont cita una obra tardía de Jarry en prosa, en la cual el protagonista Herbrand sufre una caída final no muy diferente a la del propio Jarry. Y acá nos vamos a meter con todo con Jarry. Porque Jarry, a medida que Ubu iba teniendo éxito, él se iba volviendo Ubu en la vida real. Consumos problemáticos, dilapidación de su fortuna, tremenda. ¿Sí? Se empezó a gastar la Se guita. comió el personaje, como se dice. Primero se alquiló un piso de la San Puta, ¿no? En el pleno centro de París, donde recibía a todos tus amigos notables y lo querían mucho. Kate Beaumont cita una obra tardía de Jarry en prosa, en la cual el protagonista Herbrand sufre una caída final no muy diferente de la del propio Jarry. Dice esta obra de Jarry: bebía a solas y metódicamente, sin llegar nunca a un estado de embriaguez, y sin la menor esperanza de convertirse en lo que estos días está de moda llamar un alcohólico.
Sus dosis eran demasiado altas como para no inundar sus células del mismo modo en que un río se filtra a través de una eterna e indiferente cama de arena y desaparece. Y bebía la verdadera esencia del árbol del conocimiento con una graduación alcohólica del 80. Opa. Y se sentía a sus anchas en un paraíso recobrado. Pero de pronto no pudo tomar más en la oscuridad, dado que para él ya no existía ninguna oscuridad. Y sin dudas, como Adán antes de la caída, podía ver en la oscuridad. Y solía prescindir del alimento, pues no se puede tener todo al mismo tiempo. Y beber con el estómago vacío hace mucho mejor. El ver en la oscuridad de Rembrandt se parece más a una alucinación que la agudeza visual. Tal vez es el modo de ver en la oscuridad que puede ser logrado mientras se flota en un tanque de aislamiento. Porque Jarry entra en un momento en una que no come, chupa, escabia, se da con ajenjo, sale a andar en bici. Andaba todo el tiempo con un revólver en la cintura. Todo el tiempo. Qué cosa y hermosa hacía un ese chiste hombre. que solo funciona en francés, que cuando alguien que fumaba se acercaba y le decía me da fuego, Sí. que es algo así como dispare también, sacaba el arma y empezaba pa, 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 con lo que la gente salía corriendo para todos lados. Qué loco hermoso. Un loco tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Para 1897 ya había volado toda la herencia y había dejado primero el lujoso piso que les hablé, para quienes quieran googlearlo, 162 del Boulevard Saint-Germain. Unos meses después, tiene que abandonar el otro piso que había alquilado. Meses, ¿eh? Ahora, el En tipo no meses. se compró una propiedad, entonces... No, él no, murió a los 37 años, si sacas la cuenta. Ah, La vivió intensa. Ay, ¿cómo vivía esa gente, por favor, chicos? ¿Viste? Precursor del punk. Yo considero que el absurdo es precursor Sí, claro, del es punk. precursor del punk. ni hablar. Y totalmente, este es un precursor del punk. No me levanté a la mañana discutiendo un poco eso. Después les cuento. Bueno, Fuera de aire. dale. Terminó, después de su segunda habitación, que ya no se la pudo ver, en él terminó viviendo... Estamos todos trabados. Esa segunda vivienda no la pudo costear. Par de meses y se tuvo que ir. Terminó viviendo en el distrito 4 de París, en un modestísimo apartamento. A Jarry, antes de que me olvide y que nos vayamos, le debemos la invención de la pseudociencia llamada patafísica. La describe en su obra que se llama Gestas y opiniones del Dr. Faustrol, que sale cuando ella está muerto. Faustrol era un patafísico y la describe como la ciencia de lo que se añade a la metafísica, así sea en ella misma como fuera de ella, extendiéndose más allá de esta, tanto como ella misma se extiende más allá de la física. La patafísica es la ciencia de las soluciones imaginarias que acuerda simbólicamente los lineamientos de los objetos, las propiedades de estos descritas por su virtualidad. Ubú empieza con eso. Porque en un momento los cura a todos con una invención. Nadie sabe si se mueren todos. Él Claro. dice, esto es así. El personaje de Faustrol es tan bello que no solo es el pionero de esta ciencia, sino que la biografía que escribe su autor dice, Faustrol nació a los 63 años. Y esta ciencia dice que todo suceso del universo es una excepción. Me encanta la percepción de que pase lo que pase es una excepción en el universo. Sí, claro. No hay nada que no sea una excepción. Sí, sí, sí. Esta idea hace que en 1948 un grupo de intelectuales decidan fundar, y aún existe, el Colegio de Patafísica. Ah, es muy bueno. Ustedes pensarán que eran 4 o 5 chiflados, y les voy a dar algunos de los nombres Allá en de Francia, estos ¿no? chiflados. Allá en Francia. Bien. Marcel Duchamp, Max Ernst y Joan Miró, entre Claro. otros. 3 que andaban por ahí sin saber qué hacer, unos hippies. Es tan amplio, no sé cómo venimos de tiempos, si tenemos... Están diciendo vamos cerrando. Vamos cerrando. Pasame el videíto, vamos a ver cómo se usó Ubú Rey. Este es un Ubú Rey hecho en Sudáfrica. Ok, ¿De qué año es? Esto es del 96 o 98 y es la versión de William Cantridge, director sudafricano, que se llama Ubú y la Comisión de la Verdad. Usan Ubú para hablar del racismo, usan Ubú para hablar de Sudáfrica. Miren lo que es eso. Y ahora quiero que vean esto. Ahí atrás está Ubú. Este que es el comisionado de la verdad, el que hace los interrogatorios, atrás es Ubú en sombritas. Es muy bueno, ¿eh? Es una locura. Es muy bueno. Nunca lo pude ver en vivo este. Me hubiese encantado, ¿no? Todo con marionetas, en su mayoría.
Mira. Con los operadores de las marionetas. Claro, son marionetas. Y atrás son marionetas. La de sombra. sombra es una marioneta. Gracias, chiquis. Bueno, De empezar por uno en la tetralogía esta que trajiste, ¿por cuál hay que empezar? Por Uburrey. Uburrey. El orden es ese. Igual Ubú Claro, encadenado en la se base. puede leer. Igual ese suelto. video lo que hace es compilar todos los Ubú, ¿no? No, Esa obra. toman Uburrey, la obra Uburrey, la primera, Sí. y la usan para hablar de lo que fueron las comisiones de la verdad en Sudáfrica. Googleen y busquen, Fuá. que así no vamos a estar hablando un montón. Fuá. Intenso. Y lo hacen teatro de títeres también. Bueno, que era un poco la técnica Es de un él, poco ¿no? la técnica Está de bien. él. Una belleza. Se la cito de vuelta: Uburrey, Ubú en la colina, Ubú cornudo y Ubú encadenado. Se pueden leer separadas. Yo diría, empiecen por Uburrey. A mí la que más me gusta es el encadenado. Ale, gracias por esta columna preciosa. ustedes, Igual te siempre. quedás. Sí, te quedás obvio. porque separamos cortito y volvemos con nota, por lo que entiendo. ¿Sí? Sí.